Bueno, este himno que solemos cantar en particular en una fecha como hoy, en que nos reunimos para recordar precisamente que la práctica de nuestra fe, hermanos, no es algo solo tradicional, porque la tradición en este caso no cabe acá. La práctica de nuestra fe es un asunto de convicción, muy diferente. Tradiciones hay muchas. Dentro de la religión mayoritaria en el mundo, y particularmente aquí en México, pues la tradición es vital para la gente religiosa, porque piensan que siguiendo tradiciones, costumbres, órdenes, como decíamos el viernes, el cielo se les abre, pueden llegar a tener la vida eterna cuando la Biblia pues, dice otra cosa. El himno que acabamos de cantar, si usted lo ve bien, es un himno muy, muy bonito, nos habla de la certeza acerca de la vida de Cristo. Como dice el himno, porque Él vive, nosotros, aunque la expresión está en futuro, es una experiencia de hoy hasta la eternidad. Nosotros también, dice, viviremos. Pero me gusta mucho la parte donde dice mañana. Y si usted piensa en el texto del canto que cantamos, la expresión mañana no tiene que ver con algo que no tenemos hoy y posiblemente otro día, sino la expresión mañana indica la certeza de que nosotros vamos a estar con el Señor en cuerpo, alma y espíritu en el futuro. Porque ahorita estamos aquí en este cuerpo, como Pablo diría, ¿verdad? Estamos en este cuerpo de pecado. Y el hecho de que estemos aún aquí nos asegura y nos da esperanza para que nosotros, todos los días que vivimos, podemos con certeza y con confianza aguardar que ese día va a llegar. Pero eso nos sostiene aquí. Eso nos ayuda a vivir aquí en este mundo, ¿verdad? Y nos da la tranquilidad de aguardar con paciencia que cuando ese día llegue, nosotros lo vamos a ver cumplido al 100%. Busque por favor, si ya cerró su Biblia, Hechos, en el capítulo 2 que leímos hace un momento. Hechos 2, verso 38. Hechos 2, 32, perdón. Hechos capítulo 2, verso 32. Ya leímos todo el contexto, aunque no leímos todo el capítulo. Usted que conoce la Escritura sabe que este capítulo 2 en particular, a Pedro, después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la gente pensó que los apóstoles y la gente que había recibido el Espíritu de Dios y que estaba hablando en otros idiomas, eso significa lenguas, pensaron que estaban borrachos, y entonces Pedro dijo, no, esta no es la hora para estar borrachos. Esto es otra cosa, es lo que Dios dijo a través del profeta Joel, y entonces habló acerca de la profecía, de la venida del Espíritu de Dios. Y eso dio apertura a que Pedro predicara un mensaje muy, muy fuerte a la gente que en ese momento estaba abarcando Jerusalén. Eran miles de personas las que estaban ahí. Y Pedro habló del Cristo que apenas unas semanas atrás había sido crucificado. Les habló de la certeza de lo que la profecía había hablado con respecto al Mesías y de cómo la profecía se había cumplido en la persona de Jesús, quien había dado su vida por el pecador. Y siendo muy directo, Pedro le dijo, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Y obviamente el riesgo que corrió Pedro al acusar al pueblo judío de eso era terrible, hermanos. Porque acabamos de matar a Jesús. Por haber dicho él que era el Hijo de Dios. Ahora Pedro se estaba poniendo en el riesgo de que por lo menos lo golpearan o
o apedrear, por acusarlos de asesinos. Pero Dios tenía algo muy bien planeado en este caso, y lo que el texto dice aquí en Hechos 2 es que más allá de enojarse y de sentirse ofendidos por lo que Pedro estaba predicando, dice que se sintieron compungidos de corazón. Y entonces, esta expresión indica un dolor interno del corazón que los lleva a la reflexión y que los hace sentirse mal por algo que hicieron. Y la pregunta que hicieron a Pedro entonces en respuesta a esto fue, pues, ¿qué vamos a hacer entonces? No podemos regresar el tiempo y evitar lo que hicimos. Lo hecho ya está. Pero le preguntaron, ¿qué haremos? Y Pedro contestó, hermanos, pues arrepiéntanse para perdón de pecados y luego bautícense. El orden, aunque el texto en el verso 38 dice arrepentidos y bautícense, nosotros sabemos por el contexto de las escrituras que el bautismo no es requisito para la salvación. Así es de que arrepiéntanse es el llamado de Pedro, ¿verdad? La invitación para perdón de sus pecados. Y recibirán también, dice el don del Espíritu Santo. Pero en el verso 32, Pedro dijo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús. ¿Quién es este Jesús? El Jesús del cual Pedro estaba predicando. Bueno, nos reunimos hoy porque como iglesia cristiana estamos, hermanos, más que convencidos de que nuestra práctica de fe tiene un fundamento sólido. No solo es sólido, sino también es firme. Es que Cristo resucitó y que su resurrección ha traído a nuestra fe la certeza eterna de que estamos viviendo y obedeciendo la verdad, porque su resurrección, hermanos, nos da la convicción de que nuestra esperanza en Cristo es absolutamente segura para aquí, y como cantamos hace un momento, para la eternidad. Esa reflexión se llama nosotros estamos convencidos de que Cristo resucitó. Nosotros estamos convencidos de que Cristo resucitó. Hay convicción, hay seguridad. Tenemos la plena certeza acerca de esto. No porque hayamos visto al Señor, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita en el texto, pero nosotros tenemos la certeza porque en el corazón Dios nos ha convencido de que estamos creyendo una verdad, de que estamos siguiendo una verdad y que estamos viviendo basados en una verdad. Cristo está vivo. Nosotros venimos hoy a esta hora de la mañana, aunque no es muy temprano en esta ocasión, y venimos todos los domingos al templo y nos reunimos en nuestras casas y tenemos estudios a través de internet y leemos la Biblia y tratamos de ser constantes y perseverantes en la práctica de nuestra fe, hermanos, porque tenemos una base segura para esto. Esa base segura se llama el Cristo resucitado. No es porque me mandan a hacerlo, no es porque el pastor lo dice, no es porque esto es ley en las iglesias cristianas evangélicas, no. Estamos haciendo esto y vivimos todo esto y hacemos las cosas que hacemos porque la seguridad de esto nos la da la convicción que tenemos en el corazón acerca de que nuestro Señor, hermanos, está vivo. No lo podemos ver aquí ni lo podemos palpar, ¿sí? No podemos decir, ahí está, miren, aquí está. No decimos eso. Pero tenemos la absoluta certeza de que Él está entre nosotros, de que Él dijo, yo estaré con ustedes, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. No solo hasta el final de nuestra vida, sino hasta el fin del mundo. Yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, tres verdades que extraemos del texto de la escritura que leímos, especialmente en el verso 32. La primera verdad que extraemos de ese texto es que la resurrección de nuestro Señor es un hecho comprobado. Las escrituras lo enseñan y nosotros lo creemos. Esa es la primera verdad que extraemos de ese texto de Hechos 2:32. La resurrección de nuestro Señor es un hecho comprobado. Las escrituras lo enseñan y nosotros lo creemos. Tal como leemos en los evangelios, nuestro Señor fue sometido a un terrible sufrimiento. El viernes hablamos de eso un poquito. Aunque no nos enfocamos en el hecho de lo que Cristo sufrió, nos enfocamos más en el hecho de lo que Dios en la persona de Jesús ofrece para la salvación de las personas. E insistimos en el hecho de que media vez hay vida
y hay conciencia acerca de nuestra vida y de lo que el final de esta puede implicar, el ser humano tiene la oportunidad de poder encontrar a Dios, encontrarse con Dios y encontrar en Dios también la esperanza de un futuro eterno distinto al que podría tener si no se arrepiente de sus pecados. Hablamos de la necesidad del ser humano de arrepentirse y de que si no hay arrepentimiento no hay un perdón de pecados, sino hay un restablecimiento de la comunión con el Dios con el que el hombre nace estando enemistado. Quisiéramos verlo de otra forma, quisiéramos decirlo de otra manera, quisiéramos que esto no fuera así, pero esa es la realidad. Y la gente en general, en la mayoría de los casos, no tiene la más mínima idea acerca de esto, porque no se les dice en sus reuniones, ¿verdad?, religiosas, no se les predican estas cosas, al contrario, se les entretiene con cosas sin sentido, asuntos sin trascendencia, en la que la gente lamentablemente pierde su tiempo y se le está yendo la vida. Y muchos de nosotros, hermanos, salimos de esa práctica religiosa sin sentido porque no nos llenó, porque no nos cambió, al contrario, nos sumió más en un agujero de vacío espiritual y de ausentismo de Dios en nuestra vida. Y cuando entendimos eso, preguntamos, ¿qué haremos? ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago para resolver esto? Y Dios en su palabra nos dijo que Él era la respuesta. Y venimos a Él y en Él encontramos esta vida que tenemos. Algunos hemos dicho, ¿cómo no lo hice antes? ¿Verdad? ¿Cómo no lo hice antes? ¿Cómo no me acerqué a Dios antes? ¿Cómo no oí esto antes? ¿Cómo no entendí esto antes? Mi vida hubiera sido otra cosa. Pero bueno, no fue tarde. Aquí estamos. Gracias a Dios podemos decir, yo conozco a Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Y el hecho de decir, tengo a Cristo en mi corazón, me da la certeza de una esperanza, hermanos, que no va a ser defraudada nunca. Nunca. A usted lo podrá defraudar todo el mundo. El único que no le va a defraudar, mi hermano, es aquel en quien usted cree. No nos va a defraudar. Jamás. Eso, decir como Pedro, yo soy testigo de ello. Testigo porque vi al Señor, porque Él se me apareció a mí como a Pablo, o como a los apóstoles, o como a los que Pablo cita en 1 Corintios 15, cuando él dice, bueno, y se le apareció a los 12, luego a eso, luego, y a más de 500. Yo soy alguno de esos a los que el Señor se le apareció para decirme, para decir, oye, yo sé, hermanos, yo lo toqué. Yo veo, yo lo vi, yo sé que Él está vivo, por eso doy razón de ello. No, hermano, lo hemos creído. Y para haberlo creído necesitamos una fe absoluta en el Cristo que está vivo. Entonces, los evangelios pues nos hablan de lo terrible que sufrió nuestro Señor a mano de los líderes religiosos. Usted recordará que ese viernes terrible, cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní, fue arrestado, fue llevado a la casa del sumo sacerdote, ahí fue lastimado, golpeado, abusaron de él físicamente, lo lastimaron toda la noche, al día siguiente lo llevaron con Pilato, Pilato lo mandó con Herodes, Herodes lo regresó con Pilato y fue un fastidio en la vida de nuestro Señor. Al final fue sentenciado a muerte y llevado para ser, en este caso, lastimado por los soldados. La golpiza que los soldados romanos le propinaron al Señor previo a su crucifixión lo dejó severamente lastimado. Usted puede investigar médicamente incluso, ¿verdad? Era prácticamente imposible que alguien, un ser humano cualquiera, que hubiera sufrido lo que nuestro Señor sufrió, hubiera tenido todavía las fuerzas para cargar un pesado madero en sus brazos de más de 100 kilos y caminar con él hasta donde debía ser crucificado. Y luego, llegando allá, todavía soportar que los clavos de acero llenos de óxido se traspasaran sus manos, ¿verdad?, y sus pies, y su peso completo estuviera cargado sobre sus pies y sobre sus manos clavadas. Y allí, después de varias horas, decir, todo está hecho. Y ofrecer, hermanos, su vida por nosotros. Tal como Él lo dijo, a mí nadie me quita la vida. A mí nadie me la quita. Yo, dijo el Señor, yo de mí mismo tengo poder para ponerla
y tengo el poder para volverla a tomar. Hermanos, ese es el amor de Dios. Es un amor solo de palabras. Es un amor de hechos. Y llevó a su Hijo amado a la cruz a sufrir lo que nosotros ni siquiera tenemos idea, hermanos. Yo les digo, no podemos, ahorita no tenemos tiempo para eso, lo hicimos el viernes, pero lo importante de esto es que usted pueda comprender, hermano, que el amor que Dios nos tuvo a usted y a mí, lo llevó al punto de dar lo más sagrado que Él tenía en ese momento, que era su amado Hijo. Y no le pesó ofrecerlo porque nos amó. No dice su palabra, nos amó. Y obviamente al Padre le dolió ver cómo el ser humano trataba a su amado Hijo, a quien Él dio para nuestro bienestar eterno y espiritual y eterno, cómo el ser humano trataba el regalo de Dios. Cómo lo trataba, cómo lo despreció. Por eso el texto que leímos el viernes dice, Isaías 6, 53, dice, despreciado, varón de dolores, dice, experimentado en quebranto, desechado y despreciado entre nosotros. Y decíamos, bueno, aún sigue siendo despreciado. Hablamos del amor de Dios, quisiéramos que la gente que amamos, que apreciamos, oyera y pudiera comprender el terrible riesgo en el que se encuentra por no abrir su corazón a la verdad de Dios. Y no quiere, y dice gracias, pero no. Así dice la gente. Gracias. Como hemos dicho muchas veces, quisiéramos creer que al cielo vamos a poder meter a la gente amada a empujones, a tirones. Hermanos, nadie va a entrar al cielo a fuerza. Vamos a entrar al cielo por fe y arrepentimiento. Fe y no hay arrepentimiento en el ser humano por muchas cosas buenas que pretenda hacer, por muy buena persona que crea que es, eso no le alcanza. No le alcanza, lamentablemente. Jesús murió. Su muerte fue confirmada por el centurión que tenía a cargo la ejecución. Cuando José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Pilato, se sorprendió de que yo hubiera muerto. Muchas veces los condenados a muerte duraban días incluso crucificados. Pilato pues le sorprendió y entonces mandó llamar al centurión que había tenido a su cargo la ejecución y le preguntó. Y aquel dijo, sí, ya habló. Ahí en Marcos 15, 42 a 45, dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión dio el cuerpo a José. El centurión había estado ahí al pie de la cruz. Él había seguido todo el evento desde que había sido entregado a los guardias romanos para que lo golpearan. Él había dado la orden a los hombres que habían dado latigazos al Señor. Él había estado ahí, ha ordenado que fuese llevado. Él permitió que la corona de espinas le fuese puesta en su cabeza al Señor. Él dio orden para todo eso. Él estuvo ahí siguiendo todo el proceso y lo llevó a la cruz. Él dio orden para que lo clavaran y estuvo ahí al pie hasta que el Señor expiró. Algunos dicen que fue este mismo, otros, la escritura dice que un soldado, no especifica, pero hubo alguien que tomó una lanza y la atravesó en su costado. Algunos dicen que de hecho el costado del Señor no solo fue, el cuerpo del Señor no solo fue abierto de un lado, sino traspasado su cuerpo con la lanza. El corazón mismo fue atravesado por esa lanza. Y el cuerpo del Señor quedó inerte, inmóvil ahí en la cruz, porque como bien dice la Escritura, estaba muerto. En Juan 19:34 dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Así que
acostumbrado a ver la muerte de ese hombre, informó al gobernador: ya murió, ya murió. Jesús fue puesto en un sepulcro. Su cuerpo, sin preparación, fue llevado al sepulcro. Recordemos que el día de reposo para el judío comienza desde el día viernes a las 6 de la tarde y termina el día sábado a las 6 de la tarde. El Señor fue crucificado a eso de las 3 de la tarde, más o menos. Murió, y las horas que transcurrieron agonizantes en la cruz llegaron casi al punto en que el día de reposo debía comenzar. Entonces dice la Escritura que, apurados precisamente porque el día de reposo no debían hacer ninguna cosa y no se podían quedar los cuerpos en el madero, entonces le quebraron las piernas a los dos ladrones que estaban crucificados con el Señor, para que se murieran más pronto, porque probablemente estaban vivos, para que se asfixiaran y se murieran más rápido. Entonces, cuando vieron al Señor muerto, en vez de romperle las piernas, el soldado atravesó su costado con la lanza. Y cumpliendo la escritura que decía, de hecho, en el libro de los Salmos, que no se quebraría ni uno de sus huesos. Verán al que traspasaron, dice el profeta. Entonces, Jesús fue puesto en un sepulcro y ahí quedó su cuerpo. No hubo tiempo para prepararlo, ¿verdad? El cuerpo del Señor, según los especialistas, estaba tan lastimado, su cuerpo desde las plantas de sus pies hasta la cabeza estaba sumamente lastimado. Cuando los soldados le infligieron el flagelo, esos soldados que estaban uno a un lado y otro a otro lado, hermanos, lastimaron desde los pies hasta la cabeza del Señor. No fue solo su espalda, todo su cuerpo. Y recordemos que dice que después de haberlo lastimado le pusieron un manto. Un manto que en el transcurso del tiempo que él cargó la cruz hasta llevarlo al monte Calvario, cuando llegaron le arrancaron ese manto que se había pegado a sus músculos, tendones, piel desgarrada, se lo arrancaron. El cuerpo estaba muy lastimado. Si usted ha visto una persona accidentada, puede darse cuenta cómo está el cuerpo de una persona accidentada, ensangrentado. Imagínese al Señor. Pues las mujeres, cuando bajaron al Señor, no tuvieron tiempo de hacer todos los preparativos para sepultar adecuadamente. Solo lo envolvieron en unas sábanas nuevas, llevaron su cuerpo al sepulcro que José de Arimatea había cedido amablemente en una de sus propiedades, y ahí lo dejaron. Pusieron una piedra grande en la entrada del sepulcro, y ahí se quedó. Mateo 27:62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y lo hicieron para pedirle que por favor pusiera una guardia romana, porque de acuerdo a ellos, aquel impostor había dicho que iba a resucitar, y dijeron: no vaya a ser que roben el cuerpo y después de robado digan sus seguidores que resucitó y el problema venga a ser peor de lo que ha sido hasta ahora. Entonces Pilato ordenó que se les diera una guardia romana que estaba compuesta por lo menos por 15 soldados bien armados, que fueron apostados a la entrada del sepulcro que fue sellado con el sello del gobernador, de modo que nadie podía tocar esa piedra de la entrada, y ahí se quedó el cuerpo del Señor. Mateo 28:1-4 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, dice, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Para cuando el ángel bajó, ya el Señor ya había resucitado. El ángel bajó e hizo a un lado la piedra, no para que el Señor saliera. Él no necesitaba que nadie le moviera la piedra, o no necesitó que la entrada del sepulcro estuviera despejada para salir. Él salió. Cuando el ángel llegó, el Señor ya había resucitado. Pero el
ángel bajó para que las mujeres que iban pudiesen ser las primeras en ser testigos de que el Señor había resucitado. Por eso dice, ¿no? Ahí, que estas mujeres llegaron temprano. La intención de estas mujeres no era solo ir a ver. La intención de estas mujeres era, como usted puede verlo en los 4 evangelios, con las especies que llevaban y las cosas necesarias para limpiar el cuerpo del Señor, ¿verdad? Y entonces ya dejarlo ahí en sepulcro para el proceso que en su opinión debía seguir, el proceso ya de descomposición de su cuerpo. Las mujeres, recordarán ustedes, había sido un grupo de personas que se habían caracterizado porque habían sido leales en su servicio al Señor, incluyendo a su mamá, algunas otras como María Magdalena, etcétera, que Dios había hecho un milagro en sus vidas, habían hecho como una especie de compromiso voluntario consigo mismas de servir al Señor y le servían con sus bienes, lo habían seguido por todos lados, lo atendían en todas las cosas posibles. Y cuando el Señor fue apresado, ahí estuvieron las mujeres, vieron cómo al Señor lo lastimaron, vieron cómo al Señor lo crucificaron. Y todo eso que ellas presenciaron, pues hizo que estas mujeres se convirtieran en un grupo de mujeres que lamentaron profundamente la muerte de su Señor. Amaban mucho a su Señor. Y esa mañana que se levantaron muy temprano, probablemente sin haber dormido toda la noche, llegaron al sepulcro con las cosas para poder preparar el cuerpo del Señor, que no había sido posible hacerlo el viernes anterior. Y cuando llegaron, la sorpresa de ellas fue que no solo estaba el sepulcro abierto, había un ser desconocido allí en la entrada. Y les preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué? ¿Por qué vienen a buscar a un muerto? Ellas no se acordaban de las palabras del Señor. Ni los apóstoles, ¿se acuerdan? Estaban escondidos. Estaban temerosos de que ellos mismos fuesen buscados, apresados y tal vez incluso hasta muertos. Las mujeres fueron las primeras valientes en ir al sepulcro, a buscar al Señor. Y la pregunta del ángel es, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué? Recuerden lo que él les dijo. Y estas palabras del ángel les sirvieron a estas mujeres para poder hacer memoria y recordar que verdaderamente el Señor lo había dicho. Y entonces dice, cuando vieron el sepulcro abierto y las palabras del ángel, creyeron en su corazón. Lo creyeron. Los 4 evangelios testifican con abundancia que la resurrección del Señor es un hecho, hermano, real. El Señor se les apareció a las mujeres en el sepulcro, luego se les apareció a los apóstoles, quienes pudieron tocar, ver y oír al Señor, cosa que las mujeres no necesitaron hacer. Pero estos hombres sí necesitaron tocar, ver y oír al Señor resucitado. De hecho, Pedro lo dice así, aquí en este capítulo 2, verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, dice él, testigos. Y testigos no porque nos lo dijeron y lo creímos, sino testigos porque nosotros lo vimos, lo abrazamos, nos abrazó, nos habló. Somos testigos de que físicamente estuvo con nosotros resucitado. En ese momento en que Pedro dice estas palabras, hermanos, Pedro se refería a los 12, ahora incluyendo a los 11, perdón, no incluyendo a Judas, ¿verdad? Porque Judas ya no estaba entre ellos. Entonces él habla acerca de ellos como los testigos de las cosas que aquí le está diciendo. Entonces, hermanos, la resurrección de nuestro Señor no es algo aislado. La resurrección de nuestro Señor es un hecho comprobado por las Escrituras. La Biblia lo dice. Y nosotros al leerla hemos creído en esta verdad tan grande y tan particular. La segunda verdad que quiero compartir con ustedes es que la resurrección de nuestro Señor es un hecho que todos nosotros hemos creído sinceramente. No estamos con dudas de ello. Yo creo que no. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, es en función de esta verdad. El Cristo que adoramos, el Cristo a quien servimos, el Cristo a quien le cantamos, es un Cristo. Cuando la iglesia fue perseguida, se reunieron en diversos lugares porque no tenían la libertad para abrir sus casas y adorar al Señor como solían hacerlo previo a la persecución. Pero cuando la persecución empezó y tuvieron que huir, incluso dejar sus propiedades,
Muchos se reunían en el desierto, en la noche, en lugares aislados, en cuevas. Y hay un historiador por ahí que dice que oía de algunos cristianos que al reunirse, dice, cantaban a alguien que le decían Cristo, como si éste, dice, estuviera vivo entre ellos. Así dice el historiador. Le cantan a este tal Cristo como si éste estuviera vivo entre ellos. Y esta es la verdad, hermanos. Si alguien nos viniera a oír cantar, diría lo mismo. Si alguien viniera y nos oyera cantar, cuando la gente pasa allá afuera y nos oye cantar a la iglesia aquí y le cantamos a este Cristo crucificado pero resucitado, también diría lo mismo. Le cantan a este Cristo como si estuviera vivo entre ellos. Bueno, tal vez si hubiera alguien que dijera eso, tendría razón. Porque cuando nosotros cantamos, hermanos, le estamos cantando a nuestro Señor que está entre nosotros. Al Cristo que murió, fue sepultado, pero resucitó y está entre nosotros. Él está vivo acá, está entre nosotros hoy porque esa es su promesa. Nosotros hemos aceptado por fe que Cristo murió por nuestros pecados. Y que, hermanos, solo su muerte es suficiente para el perdón de todos ellos. Nos hemos arrepentido sinceramente y hemos pedido perdón por todo lo que hemos hecho contra Dios. Pero también hemos aceptado de todo nuestro corazón que ese Cristo que murió por nosotros resucitó y está vivo ahora. Cuando el ángel se apareció a las mujeres dentro del sepulcro, de acuerdo a Lucas 24, 1 al 10, estas mujeres lo creyeron de inmediato. Así lo dice el texto ahí. Lo iba a leer, pero no lo voy a leer ahorita. Lucas 24, 1 al 10. Ellas les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Acuérdense lo que les dijo cuando él todavía estaba entre ustedes. Y dice entonces Lucas ahí que ellas se acordaron y entonces lo creyeron. Abrieron su corazón a la verdad que ya estaba en él. Recordaron las palabras del Señor y entonces dice Lucas que entonces lo creyeron. De hecho, el Señor se apareció a ellos, ¿verdad? A los discípulos. Porque cuando las mujeres, después de oír al ángel y creer que la resurrección del Señor era un hecho real, aunque no lo habían visto todavía, hermanos, y fueron corriendo donde estaban los apóstoles, ellas les dijeron, hemos oído que el Señor está resucitado. Se nos dijo que está resucitado, nosotros lo creemos. En algún otro texto de los evangelios dice que ellas dijeron, lo vimos nosotros ya, porque se les apareció. Lucas dice nada más que los ángeles les dijeron que estaba vivo y lo creyeron. Pero cuando vieron al Señor, fueron y le dijeron a los apóstoles, nosotros lo hemos visto ya. Pero dice el texto de la Escritura, que ahí en Lucas 24, 36 al 43, que cuando ellas dijeron a los apóstoles, está vivo, dice que ellos no lo creyeron. Lo contrario de las mujeres. Hubo uno llamado Tomás, y aunque los 10 apóstoles, después de haber visto al Señor, le dicen, Tomás, nosotros vimos al Señor. La respuesta de Tomás fue, no, yo no lo viere, yo no metiere mis dedos en sus manos donde estuvieron los clavos y mi mano en su costado, dijo él, no creeré. Y entonces el Señor se toma la molestia, hermanos, de aparecerse en otra ocasión cuando estaba Tomás. Y entonces se dirige a Tomás específicamente y le dice, Tomás, ven. Se descubre la parte donde estuvieron los clavos en sus manos. Y dice, ven, mete tu dedo acá. Mete tu dedo. Y descubrió su costado y le dijo, ahora, mira, mete tu mano. Le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Y luego dice ahí en Juan 20:29, después de estas palabras a Tomás, le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Y entonces dice él, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados. ¿Y sabe qué, hermano? Usted y yo somos de esos bienaventurados. Porque sin ver, tocar, hemos creído. Y esa confianza que tenemos en ese Cristo que resucitó y está vivo, hermanos, si está en nuestro corazón, nos tiene aquí hoy. Nos hace dejar cualquier cosa para venir a adorarlo cada domingo. Leemos su palabra con verdadera ansiedad y hambre del corazón porque creemos que su palabra es viva y es eficaz. Puede hacer lo que nadie puede hacer, transformar nuestra vida.
si la obedecemos. Todas estas cosas son extraordinarias, hermanos. Nosotros somos entonces esas personas bienaventuradas. Nosotros no hemos necesitado ver y tocar para creer, no. Simplemente hemos creído. Y hemos creído con todo nuestro corazón. Como le decía hace un rato, yo esperaría que nadie dijera, bueno, yo tengo dudas, pero todavía acerca de eso, ¿no? Tendríamos que hablar al respecto. Y con base en las Escrituras, ayudarlo a tener una fe cierta en el Señor. Una fe fundamentada 100% en Él. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Que tengamos una fe 100% fundamentada en Él. Porque no estamos siguiendo ideas de hombres, hermanos. Estamos creyendo y estamos tratando de perseverar en la verdad de Dios. Y la verdad de su palabra, tal como Pedro dice acá, es esa, ¿no? Nosotros somos testigos de esto. Cada vez que usted le comparte a Cristo a alguien, usted está siendo testigo, como Pedro dice acá, del Cristo resucitado. Porque si usted no creyera en ese Cristo resucitado, entonces no podría compartirlo. Sería una mentira cuando usted lo dice porque usted lo cree. Pero porque lo creemos, entonces tratamos de vivir en base a ello. Tratamos de seguir al pie de la letra lo que el Señor dice en su palabra y tratamos de serle leales hasta donde sea posible. Estamos aquí alabando a este Cristo vivo, a este Cristo resucitado que está aquí entre nosotros como Él lo prometió. Mateo 18:20, Él dijo, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. No Él dice, ahí estaré, sino ahí estoy en medio de ellos y aquí estamos. El Cristo al que le cantamos está aquí con nosotros hoy. Y se alegra de que usted haya tenido la voluntad, el deseo de venirse temprano este día, bueno, más o menos temprano, para estar aquí. Y si hubiéramos citado a la iglesia a las 5 de la mañana, hubiera estado aquí a las 5 de la mañana, yo creería que sí. Pero aunque fue a las 7 de la mañana, eso no importa. Lo importante es que nosotros estamos haciendo algo que creemos de todo nuestro corazón. La tercera verdad es esta. La resurrección del Señor es la piedra angular de nuestra fe. Como ya sabemos, las Escrituras verifican que nuestro Señor, hermano, resucitó efectivamente. Tal como Él lo había dicho ya en repetidas ocasiones a los discípulos. Aunque estos no se acordaban de sus palabras en el momento de su muerte, si se hubieran acordado hubieran estado más tranquilos. Cuando fue sepultado, en vez de estar escondidos, hubieran estado predicando al Cristo crucificado, porque estaría a punto de resucitar. Pero no se acordaron de eso. Entonces, al contrario, estaban deprimidos, abatidos después de su crucifixión. Algunos incluso, como usted ya sabe, ya estaban hasta regresando a sus lugares de origen, por ejemplo, ya se acabó todo. Ya se acabó todo. Por eso es triste cuando la gente, en vez de seguir al Señor, sigue a los hombres. Se murió el pastor, se deshizo la iglesia. Se deshizo porque el santo pastor se murió. ¿Qué es el pastor? Pues es otro hombre en la iglesia. Usted no sigue al pastor, usted sigue a Cristo. Por Él está usted aquí. Gracias a Dios, por Él es que usted vive, respira, se mueve. Y es tal como dice Pablo. No estamos siguiendo a los hombres. El pastor renunció, se fue. Pues, ¿por qué? No. Nos afectó, ahí estamos. No, hermano, no está siguiendo a un hombre. Está siguiendo a Cristo. El pastor pecó. Peor todavía. No se hubiera muerto. Pecó. Yo confiaba en el pastor. Mire, paró haciendo. ¿En quién ha creído? Hay un himno que así dice: yo sé a quién he creído. Y es poderoso ese para guardar. Entonces, como he dicho tantas veces, fue necesario que el Señor, ya resucitado, se apareciera a los apóstoles en diversas ocasiones para ayudarlos a recordar y para convencerlos de que lo que Él había dicho respecto a Él, después de su muerte, hermanos, se había cumplido totalmente. Fue necesario que Él se apareciera a sus apóstoles en diversas ocasiones para fortalecer la fe de ellos, para reavivarla y fortalecerla. Hay ocasiones en la vida del creyente que estamos un poco descuidados o por alguna razón nos sentimos un poco batidos y no tenemos mucho aliento espiritual. Bueno, ¿qué nos puede alimentar?
que vengan y me apapachen, que vengan y me visiten, pero mejor si es el pastor, porque pues él está más cerca de Dios, dicen algunos, pero eso lo dicen, ¿no? Bueno, no, hermanos. Aquí necesito para alentarme Dios y su palabra, eso es suficiente. ¿Sí? Dios y su palabra. Si nadie lo visita, ¿usted va a estar deprimido eternamente? No. Acérquese a Dios a través de su palabra y Él le va a alentar. Él tiene palabra de vida en su palabra. Su palabra es eso. Es poder de Dios para levantarnos de la situación en la que nos encontremos muchas veces. Pero Jesús tuvo que aparecerse a sus discípulos en repetidas ocasiones para poder alentarlos a ellos. Estaban desanimados. Algunos ya no tenían esperanza, decidieron mejor regresar a sus antiguos oficios, a su antigua vida, y tuvo Jesús que aparecérseles para decirles, no, yo estoy vivo. Y la razón de que ustedes soy yo. Pablo en su primera carta a los Corintios les dice estas palabras en el capítulo 15, versos 15 al 20. Quiero leerlas aquí en la carta a los Corintios. 1 Corintios 15, 15 al 20. Dice así la palabra del Señor. Perdón, 12 a 20. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados testigos, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y luego dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecha. Pablo cierra este párrafo pequeño diciendo, mas ahora ¿qué ha pasado con Cristo? Dice, ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Sabemos que en el Antiguo Testamento hubieron algunos resucitados, ¿verdad? En el Nuevo Testamento el Señor resucitó a algunos. Pero el primero en resucitar a sí mismo fue Él. Él es el único que ha resucitado por sí mismo. No ha necesitado a nadie para volver a tomar la vida. Entonces él dice, Pablo dice acá, primicias de los que durmieron es hecho. Aquí mismo en el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo, luego de dar una lista de los testigos oculares de la resurrección del Señor, dice en el verso 8, y al último de todos, dice él, como a un abortivo, me apareció a mí. Cristo murió en la cruz conforme a las Escrituras, hermanos. Su muerte fue el sacrificio perfecto necesario para nuestra redención eterna, pero ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario tiene la trascendencia que tiene solo a la luz de su resurrección. Su muerte fue una muerte sin igual. Su sacrificio fue algo que no se puede, hermanos, repetir, ni hay nada ni nadie que se pueda comparar con lo que Jesús hizo. Pero lo que Él hizo, hermanos, tiene sentido solo a la luz de la resurrección. Si Él no hubiera resucitado, como Pablo dijo ya ahorita en Corintios que leímos, pues, ¿qué hacemos aquí? Estamos siguiendo a otro ser humano que está en la tumba todavía. Han habido grandes hombres en la historia, pero sus cuerpos están ahí en los sepulcros descompuestos, hechos ceniza ya, polvo. Pero el único que no está en su sepulcro es Cristo. Él resucitó. Entonces, nosotros estamos aquí, hermanos, creyendo estas cosas, practicando todo esto, siendo perseverantes en nuestra fe, porque Cristo resucitó de los muertos. De no haber salido de la tumba, entonces todo esto sería pérdida de tiempo. ¿Para qué hacemos esto? Comamos y bebamos, como Pablo dice, porque mañana también nos moriremos y todo se acabó. ¿Qué esperanza de un cielo o qué temor de un infierno? ¿Qué más da? ¿verdad?
Si no has vivido la vida y no hay esperanza eterna, entonces, hermano, usted está perdiendo el tiempo. Disfrute la vida, porque cuando ésta se acabe, ya no habrá más. Ahí se acabó todo. Pero no es esa nuestra convicción. Nuestra convicción es otra. Cristo resucitó de los muertos. Por lo tanto, entonces, lo que hacemos tiene sentido. Y nuestra esperanza en el futuro con Cristo en el cielo, hermanos, es segura. Es segura. Quien se murió ya, nuestros hermanos que no están entre nosotros, que ya están con el Señor y partieron ya, y en su momento nos partió el corazón porque nos dolió la separación de nuestros hermanos, quienes hemos perdido seres queridos, ¿verdad? Y ya están con el Señor, hermanos, y creyeron en Cristo. Ellos ya están disfrutando de esa eternidad con su Señor. Solo se nos adelanta. Momentáneamente nos dolió. Y tal vez ocasionalmente, de repente, se nos salgan lagrimitas recordando a nuestros seres queridos que ya se nos fueron. Pero ellos están bien. Porque la Escritura dice que ellos ya están con su Señor. Jesús dijo, voy a preparar un lugar para que estén conmigo. Y quienes se nos adelantaron ya están en ese hogar eterno, hermanos. Aguardando el momento oportuno de la resurrección corporal para estar en cuerpo, alma y espíritu ahora con Él. Y si a nosotros nos gana la muerte todavía antes de que el Señor venga, hermanos, no hay temor. No hay temor. Obviamente, tal vez ahorita no quisiéramos morirnos. No estamos diciendo, ya me quiero morir, Señor. No estamos diciendo eso. Pero si Dios dice, te toca, yo le digo que, Señor, amén. Estoy listo. Estoy preparado. Porque vivo o muerto, yo le pertenezco al Señor. Y mi unión a Cristo, hermanos, es eterna. Es eterna y además es segura. Cristo murió en una cruz entonces conforme a las Escrituras y su muerte fue el sacrificio perfecto necesario para nuestra redención eterna. Pero ese sacrificio no hubiera sido lo que es, ni tenido el efecto, hermanos, el impacto eterno en todos los que hemos creído en Él desde el tiempo en que Él vivió, murió y resucitó hasta ahora. No hubiera tenido ese impacto, hermanos, si Él no hubiera resucitado de la tumba. Por eso aquí Pedro, en Hechos 2:32, enfatiza el hecho de que esa es la verdad del creyente. Todos nosotros somos testigos de eso. Yo lo creo y testifico de esa verdad. El centro, hermanos, de la predicación de los apóstoles fue el Cristo crucificado y resucitado. Vea usted a Pablo, en el libro de los Hechos, cuando predica acerca de Cristo, enfatiza que Él murió, sí, pero resucitó. No solo habla de la entrega de Cristo en la cruz del Calvario, habla de la certeza de la resurrección, porque la resurrección es lo que hace que el sacrificio de Cristo tenga el sentido que tiene en la vida del creyente. Él murió, fue sepultado, pero resucitó. Si solo hubiera muerto, bueno, eso les había pasado a muchos en aquel tiempo. Una muerte terrible como en una cruz, porque Roma acostumbraba a ejecutar a los peores criminales de esta manera. Y nuestro Señor murió en una cruz, no porque fuese un criminal, sino porque Dios planeó y decidió que así fuese para que nuestra salvación fuese, hermanos, lo que es ahora. Pero resucitó. Resucitó al tercer día, hermanos, y nadie fuera de Él ha podido levantarse de la tumba como Él lo hizo. Nadie. Por eso nuestra esperanza, nuestra fe está puesta solamente en Él. Solamente en Él. No en la iglesia. No en el hombre. No en las prácticas cristianas. En Cristo Jesús. Así que, hermano, usted y yo, todos nosotros podemos estar más que seguros que lo que hacemos hoy aquí, y lo que creemos y practicamos, tiene su fundamento en este hecho portentoso, inigualable e irrepetible. Cristo resucitó. Cristo vive. Él es nuestra esperanza y también nuestra seguridad para ahora y para la eternidad. Y yo espero, ¿verdad? Porque pues, muchos van a ver quizá este sermón a través del internet. Como dije el viernes, yo espero igualmente. No es mi deseo, es el deseo de Dios, que quien no le conoce, que pueda conocer. O sea, para muchos la vida solo es vivirla ella. No hay propósitos, no hay algo bueno que esperar. Para mucha gente la vida es solo una cuestión como programada.
cierran los ojos en la noche y los abren en la mañana y se preguntan, ¿para qué? Se levantan y van y vienen y eso y lo otro y ponen cara de todo, no pasa nada y estando solos se sienten miserables porque no tienen a Cristo en su corazón. Les hace falta la vida que solo Dios da. Como dije al principio, lo dije el viernes, que hay esperanza en el Señor. Y si usted no le ha conocido, acérquese a Dios. Como dice Isaías 55, acérquese a Dios ahora que puede y que Él está cercano. La vida, no para gastarla en odios, peleas, vicios, inmoralidades, nos da la vida para que lo hallemos a Él. Y en Él, la verdadera vida, nada más. Que Dios nos bendiga, hermanos. El hecho es que hoy venimos este día aquí a la casa del Señor a celebrar al Cristo que vive y está entre nosotros. Al Cristo que está en nuestro corazón. Y que un día llegó y nunca se ha ido. Nunca se irá. Esa es la certeza que tenemos y creemos en la seguridad de nuestra salvación. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo enseña en su palabra. Lo que Él me dio, no me lo quita. Y Él vino para estar en mi corazón. Y esa certeza, hermanos, se va a ir conmigo y con usted hasta la eternidad. Así es que, de esta verdad, hermanos, como dice Pedro, nosotros somos ¿qué? Somos testigos. Seamos testigos siempre. Vamos ahora. Amado Señor, gracias por permitirnos, Padre, la bendición de estar aquí esta mañana de hoy domingo, Señor, 31 de marzo del año 2024. Gracias por el día nosotros te conocimos, porque oímos ese mensaje de esperanza, Señor, que solo tú puedes dar al corazón del ser humano. Señor, la gente se ha creído la mentira de que después de muertos todavía hay esperanza de ir al cielo. Señor, ya no hay esperanza para nadie después de muertos si no creyó en ti. La esperanza se obtiene aquí, en Cristo Jesús. Cuando hay vida, conciencia para comprender precisamente, Señor, que te necesitamos y que solo tú nos puedes dar perdón y vida eterna. Amado Padre, gracias porque esa fue nuestra experiencia un día, hace muchos años. Te conocimos y ese día, Señor, hasta hoy ha sido una confirmación diaria a cada momento, Señor, de que tú eres Dios de verdad y que cumples tu palabra a todo el que cree en ti. Señor eterno, nosotros te celebramos este día aquí en tu casa porque creemos con todo nuestro corazón, Señor, que un día como hoy, muy temprano, saliste de la tumba. Y saliste, Señor, para poder convencernos a nosotros de que estás vivo y para que nosotros, Señor, ahora podamos ser testigos de esta verdad y anunciarla a otros, Señor, para que también te conozcan y puedan experimentar al Cristo poderoso en sus vidas. Gracias, pues, Señor, por darnos la oportunidad de llegar a tu casa este día y estar juntos aquí, Señor, para celebrarte como te lo mereces. Gracias, Señor Jesús. Oramos